Muy buenos días, amados hermanos y amigos. El Señor Jesucristo les continúa bendiciendo una vez más. Nos encontramos para continuar con nuestro estudio de la primera carta que escribió el apóstol Pablo al joven pastor Timoteo. En esta ocasión vamos a desarrollar el capítulo número 3. Y va a estar dividido en tres partes va a estar dividido. Y la primera parte, que es este video, vamos a desarrollar los primeros 7 versículos. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 7. Y sin más preámbulo, empecemos. Versículo número 1. Léalo conmigo. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Lo primero que tenemos que ver es que Pablo aquí está dando una referencia de que esto es verdadero, que esto es fiel, que esto es algo de mucha seriedad. Esto significa palabra fiel, que es algo verídico. Y Pablo dice lo siguiente: si alguno anhela. Esa palabra anhelar, la que se está usando acá en este versículo, es el deseo vehemente o el deseo apasionado de conseguir alguna cosa. Eso nos traduce esa palabra anhelar. O sea que en pocas palabras, si alguno desea vehementemente, si alguno desea apasionadamente, dice obispado, dice que buena obra desea. Si alguno anhela, si alguno desea. Venimos y vamos a desarrollar esa palabra obispado. ¿Qué es eso de obispado? Esta palabra obispado se refiere a convertirse en líder de la iglesia. Esta palabra obispado viene de una palabra griega que es la palabra episkopos. Episkopos, como usted lo puede ver ahí en la pantalla, que traduce supervisor. Entonces dice Pablo allí, palabra fiel: si alguno anhela obispado, si alguno anhela, desea vehementemente, apasionadamente ser obispo o el obispado o convertirse en líder de la iglesia o supervisor, dice que buena obra desea. La versión Nueva Traducción Viviente dice desea una posición honorable. O sea que es algo bueno. Si tal vez usted, tal vez yo deseamos vehementemente, no solamente es que lo pensemos, no, anhelamos, esa palabra anhelar es desear vehementemente conseguir o estar o el obispado, ser supervisor, ser líder de la iglesia, deseamos una posición honorable. Porque el ser líder en la iglesia, recuerda que la iglesia no es del ser humano, la iglesia no es del pastor, la iglesia no es suya ni es mía, la iglesia es de Cristo. Entonces, deseamos una posición honorable allí en la iglesia, una posición de honor. Continuemos, versículo 2. Pablo dice, entonces, que desea, buena obra desea, dice, pero, aparecen los peros. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Aquí Pablo, en este versículo 2, da los requisitos para poder ocupar este cargo de tan alto honor. Porque como vimos en el versículo 1, es una posición de un alto honor el poder ser líder en la iglesia, el poder ser supervisor, obispo, pastor en la iglesia. Aquí Pablo da estos requisitos para ocupar este cargo de tan alto honor. Y vamos a empezar. Son varios. El número 1. Dice la Biblia de la siguiente manera: pero es necesario que el obispo, el supervisor, sea irreprensible. Esa palabra irreprensible viene de la palabra griega anenkletos, que traduce literalmente la inexistencia de cualquier tipo de cargos o de acusación contra una persona. Quiere decir esa palabra irreprensible que no puede haber ningún tipo de cargos o acusaciones en contra de la persona que anhela el obispado. No puede tener
ningún pleito con la ley, no puede tener ningún pleito con la sociedad, no puede tener ningún pleito con la iglesia, con la familia. No, no pueden haber acusaciones para este hombre que anhela el obispado. Esa misma palabra se usa allí en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, en el versículo 8, dice, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Para que seáis sin cargo, sin acusación en el día del Señor Jesucristo. Aquí nos está diciendo en 1 Corintios 1:8 que el Señor nos confirmará hasta el fin para que seamos sin no tengamos ninguna acusación en contra nuestra. Continuemos. Pablo sigue diciendo, primer requisito, ser irreprensible. Segundo requisito, ahí mismo en el versículo 2 dice, y usted lo puede leer ahí conmigo, dice, marido de una sola mujer. Esto no necesita mucha explicación. La Nueva Traducción Viviente nos dice, nos habla de la siguiente manera en este versículo, en esta parte del versículo 2, dice que el líder debe ser un hombre que lleva una vida intachable y debe serle fiel a su esposa. Aquí está hablando de un hombre que es casado, de un hombre que tiene una esposa, pero que debe ser fiel a su esposa, marido de una sola mujer. No puede salir que, no, es que yo ya no amo a mi esposa, entonces me voy a divorciar y entonces ahora amo a otra y me voy a volver a casar. No, marido de una sola mujer, serle fiel a su esposa. Y si el hombre que desea obispado, anhela vehementemente estar allí presidiendo la iglesia, debe ser marido de una sola esposa, marido de una sola mujer, serle fiel a su esposa. Tercer requisito, mírenlo conmigo, dice, marido de una sola mujer, sobrio. Esa palabra sobrio viene de la palabra griega nefalios, que proviene de la raíz griega nefo. Y esto significa estar libre de la influencia de productos embriagantes. Estar totalmente libre de la influencia de cualquier producto embriagante. O sea, no estar usted siendo influenciado por el alcohol. Cuarto, dice que prudente, sea sobrio, dice prudente. Esta palabra prudente viene de la palabra griega sofrón, que traduce de mente juiciosa, con dominio propio. Quiere decir que la persona que anhela el obispado, aparte de que tiene que ser irreprensible, serle fiel a su esposa, ser sobrio, a que nada que ver con el alcohol, las bebidas embriagantes, también tiene que ser prudente. Tiene que tener dominio propio. Tiene que tener dominadas sus emociones, su mente. Porque allí, en la iglesia, presidiendo la iglesia, en el obispado, ser líder, se va a encontrar con muchas situaciones que van a poner a prueba su dominio propio. Y si no tiene dominio propio, es mejor que no ni siquiera lo intente. Continuemos, dice la Biblia, sobrio, prudente, decoroso. Esta palabra decoroso viene de la palabra griega cosmios. Recuerde que el Nuevo Testamento se escribió en griego y estamos yendo a su original, a la raíz, a lo que dice originalmente. Y decoroso es la palabra griega cosmios, que significa ordenado. Ordenado, bien dispuesto, decente, modesto. Este ordenamiento, amado hermano y amigo que me escucha, no se refiere solo a su vestido, no solamente que esté bien presentado, con la corbata, con un buen traje, no. No se refiere solamente a eso. Ni solamente se refiere a su vestido y al comportamiento que tenga, no. Sino se refiere a un comportamiento o mejor, a estar ordenado en su vida íntima, en su vida interna, donde nadie lo ve, donde solamente está usted y su hogar, usted y su esposa, usted y sus hijos. Porque muchas veces caemos en el engaño de que somos, tal vez, queremos mostrar una cara en la iglesia, pero tenemos otra cara en la casa y eso no.
porque se nos olvida que Dios lo ve todo. Y esto no solamente es para el que desea obispado, esto no solamente es para el que desea ser líder en la iglesia, sino para usted, amado hermano y amigo que me escucha, que hace parte de la iglesia de Cristo. Debe usted de ser de un solo parecer. El mismo que es en la iglesia debe ser en la casa. No pueden haber dos facetas en su vida. No puede haber doble ánimo. Continuemos. Sobrio, entonces miramos, irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso. Número 6, hospedador, dice la escritura. Hospedador. Y esta palabra viene de la palabra griega filoxenos. Filoxenos con X, ahí como usted lo puede ver en la pantalla. Filoxenos. ¿Qué significa esta palabra? Hospitalario. Hay una diferencia entre hospedador y hospitalario. Hospedador es que yo abro mi casa. Ven, siga. O tal vez tengo un negocio, un hotel, y hospedo a la gente. Sigan y defiéndanse como pueden. Mas, sin embargo, esta palabra va mucho, mucho más allá que abrir mi casa. Esta palabra dice hospitalario, que esta es la misma palabra usada en la primera carta de Pedro 4:9. Mire lo que nos enseña la Biblia. En la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 9, dice: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. ¿Qué pasa? Cuando yo abro las puertas de mi casa y hospedo a alguien dentro de mi casa, esa persona tal vez va a mostrar una faceta de su vida que yo no conozco. Pero yo tengo que ser lo suficientemente maduro en la fe que tengo que hospedarlo sin murmurar. Porque tal vez esa persona no tiene la misma costumbre que tengo yo. O tal vez no hace lo mismo que hago yo. Mas sin embargo aquí la Biblia nos enseña en 1 de Pedro 4:9 que debemos de hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. Y esa es la misma palabra que se usa allí en la primera carta a Timoteo capítulo 3 versículo 2. Sin murmuraciones. Continuemos. Dice el versículo 2 al final, dice: aparte de que debo de ser sobrio, prudente, irreprensible, también debo de ser apto para enseñar. Esta palabra apto para enseñar debe tener la capacidad de enseñar. Es cierto que la iglesia está compuesta por hermanos en Cristo, nacidos de nuevo, que son llenos del Espíritu Santo, pero también es cierto que no todos tienen la capacidad de enseñar. ¿Por qué? Porque esta capacidad de enseñar solo la da Dios por medio de su Santo Espíritu. Es lo que hemos conocido como uno de los dones, de los regalos, de los favores, de las capacidades especiales dadas por Dios a su iglesia. Y recuerde que la iglesia es usted y soy yo. Y eso lo podemos ver en la carta que escribió el apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 12, versículo 7. Dice, hablando de los dones, y dice: o si de servicio, en servir, el don de servir. Y dice: o el que enseña, en la enseñanza. Hay un don, que es el don de la enseñanza. Y no todos tienen la capacidad para enseñar. Por eso Pablo aclara y dice acá, aparte de que tiene que ser irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, tiene que ser apto para enseñar, capacitado por Dios para poder enseñar. ¿Enseñar qué? Su palabra. Porque en la iglesia, ¿a qué vamos? A escuchar palabra de Dios. Y la persona que Dios ha puesto, el pastor, el predicador, el maestro, el evangelista, tiene que ser apto para enseñar. Porque ¿qué pasaría si una persona no apta se para al frente en el púlpito y empieza a enseñar algo que no sabe? Tal vez va a generar confusión. Por eso debe ser apto para enseñar la persona que anhela, que desea vehementemente, apasionadamente el obispado. Continuemos, versículo 3, ahí sigue la lista. Dice el versículo 3 de la primera carta a Timoteo, dice: no dado al vino. No dado al vino. Esta frase, no dado al vino, la frase completa proviene de la palabra griega paroinos. Es probable que se haga referencia a los diversos efectos de la embriaguez.
Pero en sí quiere decir que esto es no ser alborotador. ¿Qué hace el vino? ¿Qué hace el vino en una persona? ¿Qué hacen las bebidas embriagantes en una persona? Lo convierte en una persona alborotadora. Por eso, anteriormente también decía que tenía que ser sobrio y tenía que ver con el vino. Pero aquí Pablo aclara, no dado al vino específicamente. Una persona que no tiene nada que ver con el tema del alcohol, de la embriaguez, porque esto lo convierte en una persona alborotadora, una persona de escándalos, una persona que no puede controlar sus emociones. Y recuerde que debe ser una persona que tenga dominio propio. Número 9. Dice, no dado al vino. Y dice, no pendenciero. Pendenciero. No ser violento. Ni amigo de peleas. Hay personas que son muy violentas. Hay personas que compran una pelea. Que les gusta. Vieron una pelea y allá van y se meten y así no es el problema de ellos. No, no puede ser así. No puede ser ni violento ni amigo de peleas. Eso lo nos dice la escritura. Número 10. No codicioso de ganancias deshonestas. Pablo nos dice que aparte que no debe ser dado al vino en este versículo 3, no pendenciero, dice no codicioso de ganancias deshonestas. En pocas palabras, no amar el dinero. Así lo dice la nueva traducción viviente. No debe amar el dinero. Porque cuando amamos el dinero y el dinero ocupa un lugar importante en mi vida, caigo en la trampa de hacer lo que sea hasta conseguir las ganancias de una manera deshonesta. Otra versión nos dice, la versión Dios habla hoy, dice desinteresado en cuanto al dinero, que no le importa el dinero. Ahora surge una pregunta, ¿luego el dinero no es importante? Sí, es importante. Pero su interés al dinero no puede ser mayor al interés que usted tiene por Cristo. Usted no puede, si desea, si anhela ser obispo, si anhela ser líder, pastor de la iglesia, no puede estar interesado en el dinero. Tiene que ser totalmente desinteresado. Que si llegó bien, que si no llegó tan bien. Gloria a Dios. Y la Biblia de las Américas nos dice sin avaricia, no ser avaros. Esa palabra avaricia es querer siempre más, 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 más de lo que tenemos. Si Dios te ha bendecido con esto, gloria a Dios. Si Dios te va a dar más, gloria a Dios. Si Dios te quiere quitar, gloria a Dios. Con lo que tienes. Teniendo sustento y abrigo. Estad contentos con esto. Sigamos. Allí mismo en el versículo 3 dice que aparte de ser no codicioso de ganancias deshonestas, dice que debe ser amable. Esta palabra viene de la palabra griega epiekes. Ahí usted lo puede leer conmigo. Tal vez no lo pronuncie muy bien, pero usted lo lee ahí en la pantalla. Epiekes. Que significa gentileza. Esta palabra es la misma palabra que se usa en la carta que escribió Pablo a los Filipenses en el capítulo 4, en el versículo 5. Mire lo que dice. Vuestra gentileza. Vuestra epieques es la misma palabra que se usa allí, sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. También Pablo dice que debe ser una persona apacible. Nos lo dice allí en el versículo número 3. Dice, sino amable, apacible. La versión Dios habla hoy es una versión católica, pero es muy buena, muy interesante, muy centrada. Usa la palabra pacífico. Esta misma palabra es la que se usa en la carta que escribió Pablo. Bueno, no es Pablo, no se sabe exactamente quién la escribió. La carta a los Hebreos, mejor. Capítulo 12, versículo 11. Mire lo que dice la escritura. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible. Da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Apacible es la misma palabra usada aquí en este texto de Timoteo. Continuemos. Vuelve Pablo y refiere allí, no avaro. Vuelve a tocar el tema de la avaricia, vuelve a tocar el tema porque es algo que juega un papel muy importante en el ser humano. Y el ministro del Señor, el que desea, el que anhela,
El que anhela vehementemente ser obispo, tener el obispado, ser supervisor, líder de la iglesia, pastor de la iglesia, no puede ser una persona avara. Esta palabra avaro viene de la palabra griega afilarguros. Ahí usted lo puede leer conmigo. Afilarguros. Que traduce no avaro. Esta misma palabra, afilarguros, es la que se usa allí mismo en la carta a los Hebreos, en el capítulo 13, en el versículo 5. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia. Recuerde, avaricia, querer más, querer más, querer más, sin saciarse. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis, contento con lo que tienen ahora. Porque Él dijo, ¿quién? El Señor dijo, no te desampararé ni te dejaré. No avaro. Continuemos. El versículo 4. Dice la escritura así. Dice, que gobierne bien su casa. Otro requisito, y este es muy importante. Que gobierne bien su casa. Aparte de que tiene que ser irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino tiene que ser amable, apacible, no avaro. Dice que debe de gobernar bien su casa. El gobernar bien la casa implica no solamente en mandar, no. El gobernar bien la casa es dirigir bien a su propia familia, como lo dice la Nueva Traducción Viviente. Dirigir bien a su propia familia. O sea que antes de pensar en ser pastor, líder, supervisor de la iglesia, antes de anhelar el obispado, debo de gobernar bien mi casa, debo de saber dirigir bien a mi propia familia. La palabra gobernar, esta palabra que encontramos aquí, gobernar, viene de la palabra griega proistemi. Proistemi, ahí lo puede leer. ¿Qué quiere decir? Estar en pie ante. Estar en pie ante el público, entonces estar en pie ante la iglesia, estar en pie. Pero aquí está haciendo énfasis a la familia. Entonces quiere decir, debe estar en pie ante su familia. Y esta palabra, esta frase, estar en pie ante, quiere decir que debe de conducir a su familia. ¿Hacia dónde? Hacia Cristo. Debe de ocuparse de dirigir bien a su familia hacia Cristo. Debe de hacerlo con atención y con diligencia. Entonces, Pablo dice, debe de gobernar bien su casa. Estar conduciendo bien su hogar. Y dice, el mismo versículo 4 dice, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Sujeción. Quiere decir, como dice la Nueva Traducción Viviente, sus hijos lo respeten y lo obedezcan. A eso lleva la palabra sujeción, sujetar. Respeto y obediencia. Yo me sujeto a Cristo, no porque tenga miedo de Él, sino porque lo respeto, lo amo y quiero obedecerle. Y esa misma actitud debe haber en nuestros hijos si nosotros anhelamos, deseamos ser obispos, varón que me escucha, deseamos ser líderes en la iglesia. Debemos que nuestros hijos estén en sujeción, que haya un respeto y una obediencia hacia nosotros como padres. Pero no porque sea impuesta, no. Es porque usted y yo estamos gobernando bien nuestra casa y ese respeto no lo ganamos. La versión Dios habla hoy dice de una conducta digna, que sus hijos tengan una conducta digna. Pero ¿cómo se logra esto? Solamente cuando yo, como padre, con la ayuda de mi Señor y a través de su Santo Espíritu, puedo gobernar bien mi casa, dirigir bien a mi propia familia. Cuando puedo estar en pie ante mi familia conduciéndola hacia Cristo con atención y diligencia. Continuemos, versículo 5. Hace un paréntesis. Y este versículo 5 es una observación que hace Pablo con respecto al versículo 4. Aquí Pablo hace como un énfasis, porque es importantísimo. Creería yo que aunque lo nombra de últimas,
es un pilar para que yo, como creyente, pueda aspirar a ser obispo, pueda aspirar a ser líder, supervisor, pastor de la iglesia. ¿Por qué? Pablo lo dice en el versículo 5, dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Pablo hace esta observación. Y leamos lo que dicen diferentes versiones con respecto a esta observación en el versículo 5. Léalo conmigo allí en la Nueva Traducción Viviente. Dice, pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? La versión Dios habla hoy dice, porque si uno no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Y la versión, la Biblia de las Américas dice, pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Es indispensable que antes de yo pensar en dirigir, en gobernar, en presidir la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, porque recuerda que no es nuestra, es de Cristo, debo de tener muy claro que primero tengo que aprender a gobernar, a presidir, a liderar, a dirigir mi casa. Si no pasa esto, ni siquiera lo intente. Continuemos, versículo 6. Vuelve y Pablo toma como los requisitos y dice, aparte de que todo lo que acabamos de ver, que es reprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, etcétera, 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 todo lo que vimos anteriormente, dice en el versículo 6, no un neófito. Mucha gente dirá, ¿qué es esto? ¿Con qué se come? Volvemos al griego, al original. La palabra griega neófito viene de la palabra neufutos. Ahí como está escrito, neofutos, que significa recién plantado. En pocas palabras, como dice la nueva traducción viviente en el versículo 6, en pocas palabras, dice, un líder de la iglesia no debe ser un nuevo creyente. No puede ser un nuevo creyente. Entonces no puede ser un neófito. No puede ser un recién convertido, como dice la versión Dios habla hoy. O la Biblia de las Américas. Dice allí mismo, no puede ser un neófito. Continuemos. Allí en nuestra primera carta a Timoteo dice el versículo 6, no un neófito. Y dice, hace una aclaración. ¿Por qué? O nos dice o nos aclara por qué no un neófito. Muchos dirán, no, pero yo hasta ahora llevo un año, yo puedo ya ser líder de la iglesia, yo ya puedo ser. Claro, usted lo puede ser, bajo su propia opinión o bajo la opinión de los hombres. Pero bíblicamente hablando no se puede hacer. ¿Por qué? Hay una advertencia. Y ahí mismo el versículo 6 nos lo dice. Dice, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Este versículo denota a un creyente recién convertido y dice que no puede llegar a ser un líder, un supervisor, no puede llegar a ser un obispo, un pastor, porque por su inexperiencia no puede actuar como obispo o supervisor en una iglesia, ya que puede llenarse de orgullo y puede caer en la condenación del diablo. ¿Cuál fue la condenación del diablo? ¿Usted sabe por qué Satanás, el diablo, él no fue creado como un diablo, como lo que es ahora? No. Ese personaje que conocemos como Satanás, conocemos como el diablo, como el enemigo, que muchos le llaman, él fue un ser creado a tal punto que el Señor mismo dijo el sello de la perfección. Creado en hermosura. Pero ¿qué pasó? ¿Cuál fue su condenación? Se llenó de orgullo. Y Dios no quiere que ninguna persona nuevecita, recién plantada, como dice la palabra neófito, llegue a ocupar un cargo que preside la iglesia, que sea líder de la iglesia, obispo, pastor, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque se puede llenar de orgullo y puede caer como cayó el diablo. Y Dios no quiere eso. Por eso Pablo se toma el tiempo y toma un versículo, el versículo 6, para dar esta explicación. Mire algo. Anteriormente, el versículo 2, 3 y 4 nos dieron casi 14, va a decir exactamente recomendaciones o requisitos. 13 requisitos, más el de gobernar en los dos primeros versículos, en el versículo 2, perdón, y el versículo 3. 13 requisitos. Tomó un solo versículo, que es el versículo número 4,
Y el versículo número 5 para hablar o hacer énfasis en el gobernar bien la casa. Y toma el versículo número 6 para decir o hablar o darnos la explicación de que no debo de ser un neófito. Es algo muy importante. Y si lo hacemos todo bajo la dirección de Dios, créame que vamos a salir bien. Pero cuando hacemos las cosas sin contar con la opinión de Dios, ¿y dónde encuentro la opinión de Dios? En la Escritura. Cualquier cosa, no solamente para el tema de ser pastor, de ser obispo, de ser líder, no, en cualquier situación de nuestra vida, si tomamos en serio la palabra y nos dirigimos por lo que Dios dejó escrito, déjame decirle que todo nos irá bien. Pero cuando nos vamos por nuestra propia opinión, debemos de asumir las consecuencias. Versículo 7 y finalizamos. Dice el versículo 7, también, o sea, aparte de todo esto, de todo lo que hemos hablado, dice que es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Testimonio. ¿Qué es eso de testimonio? Hay un video también que lo invito para que lo vea. Ahí al final de este video va a aparecer el enlace para que usted lo vea si no lo ha visto. Testimonio es lo que otra persona piensa o habla de mí. Entonces, debo tener un buen testimonio de lo que piensan y hablan de mí, no los de la iglesia. Ojo, aquí no está haciendo referencia a los hermanos en la iglesia. No. No debo tener un buen testimonio tal vez de los mismos de mi familia. No. Aquí es muy claro el apóstol Pablo y dice, debe tener un buen testimonio, o es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera. La Nueva Traducción Viviente dice, de la gente que no es de la iglesia. La gente que no es de la iglesia debe hablar bien de usted y de mí. La versión Dios habla hoy dice que debe ser respetado entre los no creyentes. Y la versión de la versión Biblia de las Américas dice que debo tener una buena reputación entre los de afuera de la iglesia. Fuera de la iglesia. Es muy importante lo que las personas de afuera piensan de usted y de mí. Si yo anhelo, si yo deseo, si usted anhela, si usted desea ser líder en la iglesia, ser supervisor, obispo, pastor. Es muy importante. Y dice, termina el versículo 7 diciendo, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Para que así usted no pierda credibilidad y pueda ser atrapado por Satanás y destruya tal vez su ministerio, su familia y su vida. Amado hermano y amigo, muchas gracias por compartir con nosotros este tema. Nos demoramos un poquito porque eso es un estudio. ¿Cuál es el énfasis de estos videos? Y quiero hacer claridad en esto. Estos videos son para que aprendamos. Sé que no todo el mundo tal vez va a entender, pero tratamos de hacerlo de una manera clara, sencilla y práctica. Para que las personas, todos aquellos creyentes que escuchan estos estudios, puedan ser edificados en su vida con el Señor. En su vida ministerial, en su vida, en su búsqueda con Dios. Por eso, estos son estudios. Por eso tomamos el tiempo suficiente. No tenemos afán. No queremos correr. Por eso desarrollamos estos 7 versículos de una manera clara, sencilla y práctica para que usted tenga claridad qué significa cada cosita que dice Pablo. Porque la segunda carta, a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16, más adelante lo vamos a ver cuando estudiemos esa segunda carta, Dios nos enseña a través de la pluma de Pablo que absolutamente toda la escritura es inspirada por Dios. O sea que no hay ni una palabrita que no haya sido inspirada por Dios. Y no hay ninguna palabrita que diga, no, esta no es digna de ser estudiada o no es digna de indagar o de escudriñar. No, toda. Por eso en este canal, creciendo en el conocimiento de Dios, nos tomamos el trabajo de escudriñar, de buscar, de indagar y transmitírselo a usted para que usted pueda aprender. Si usted ha sido edificado con estos videos, como siempre lo digo, ha sido edificado con estos videos, lo invito para que los compartan. Compártalos. Compártalos a sus amigos, a sus conocidos, a sus familiares. Compártalos. También, si no se ha suscrito a nuestro canal, Creciendo en el Conocimiento de Dios, suscríbase, toque la campanita. Permítanos que podamos expandirnos a más gente. Gracias por escucharnos. Sé que hay personas que nos escuchan desde Londres. Sé que hay personas que nos escuchan en Estados Unidos. Un saludo para todos ustedes en México, aquí en Colombia. Gracias. Gracias por permitirnos entrar a su hogar. Y una vez más, comparta estos videos y permítanos
que podamos ser útiles en las manos del Señor y mientras podamos usar estas plataformas, porque llegará el día en que no las podemos usar, podamos extender el reino de los cielos a través de su bendita y santa palabra. Un abrazo. El Señor Jesucristo les bendiga. Recuerde, subimos material jueves y sábado. Jueves y sábado. Capítulo 3 de la primera carta a Timoteo. Vamos a desarrollar los siguientes versículos en el siguiente estudio. Un abrazo. Bendiciones.